Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren grandemente bendecidos. En esta semana vamos a continuar con las enseñanzas acerca de cómo debemos vivir como hijos de Dios. El tema del día se encuentra en Lucas 19, de los versículos del 1 al 10. Y este tema lleva por título La evidencia del encuentro con Jesús. En este pasaje vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Zaqueo. Quizá algunos ya habrán escuchado de él. Y la palabra de Dios dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La semana pasada hablamos acerca de cómo un verdadero amigo te motiva a acercarte más a Jesús, pero en ocasiones hay momentos en los que no los tienes por diferentes circunstancias y a lo mejor te encuentras solo. Pues en una situación similar es algo en la que Zaqueo se enfrentó en aquella ocasión. Si vemos en la semana pasada veíamos cómo cuatro amigos llevaron a un paralítico con Jesús para que pudiera ser sano, que él pudiera levantarlo de esa discapacidad que tenía. Sin embargo, en ese encuentro con Jesús encontraron también salvación. Ahora vemos a un hombre que está necesitado y anhela conocer a Jesús y se encuentra solo. Y en este tema vamos a ver dos puntos. El primer punto de este tema dice, todos necesitan conocer a Jesús. Y eso es verdad. Y no importa cómo te vean. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? De acuerdo a lo que menciona aquí la palabra de Dios y lo que algunos comentaristas hablan acerca de este personaje, Zaqueo era un judío y como bien dice la palabra de Dios, era un recaudador de impuestos. Y no solamente un simple recaudador, dice que también estaba puesto como jefe. Parece significar que era un delegado para los impuestos en aquel distrito de Jericó. Algo así como en nuestros días puede considerarse como el SAT, al lugar a donde pagamos nuestros impuestos. Sin embargo, en aquel entonces, pues era de una manera un poco más rudimentaria, pues era el hombre tenía que estar cobrándoles impuestos en las casas, o en cierto punto ellos tenían que estar ahí recaudando el dinero y cobrándoles. Aquí la situación era la siguiente. Zaqueo, siendo judío, trabajaba para las autoridades romanas, por lo cual para el pueblo judío o para los habitantes, pues para ellos era considerado como una tradición que uno de los judíos se involucrara dentro de los negocios de los romanos. Por eso los judíos locales odiaban y marginaban a quienes trabajaban para Roma, porque con frecuencia, si no siempre también, ellos se aprovechaban de aquella situación para en este caso de los impuestos, cobrar
más impuestos o tener un exceso en su forma de cobrar. Y por eso también estos hombres obtenían una gran riqueza. Si vemos, la palabra de Dios nos dice que también no solamente era jefe de los publicanos, sino que también era rico. Por lo cual Zaqueo no era muy querido dentro de esta localidad, no era muy querido por los judíos, por aquellos con quienes vivía en aquel lugar, puesto que alguien de la misma nación trabajaba con el enemigo, en este caso con Roma, y sobre todo pues que también abusara de ellos económicamente. Sabes, hermano, para ellos esto era una gran traición, era algo que a lo mejor lo veían mal, lo veían como una peste, y en ocasiones podemos ver, si lo traemos a nuestros días, que la gente en el mundo ve a ciertas personas que han ocasionado algún mal o que han hecho algo que para ellos lo describen de la siguiente forma. Fulanito hizo tal cosa que no tiene perdón de Dios. Y esta es una frase muy común dentro de a lo mejor de nuestro ambiente en la actualidad, porque ellos, a su criterio, dicen que tal persona cometió algún acto que no merece el perdón de Dios. Y quizá cuando nosotros escuchamos esto o analizamos esto, llega a haber un destello por nuestra mente que nos hace coincidir con ese pensamiento de que no debe, humanamente esta persona no debe tener un perdón. Sin embargo, la verdad es otra, y la palabra de Dios nos muestra que todos tenemos la oportunidad de conocer de Cristo a pesar de nuestros errores, a pesar de que hayamos hecho el peor mal. Zaqueo tenía esa oportunidad. A pesar de lo que la gente pensara, a pesar de lo que sus compatriotas dijeran de él iba a tener esa oportunidad de conocer a Jesús. Por lo cual, hermano, te invito a que tú también no te invadas de ese pensamiento y a lo mejor digas, esta persona sí merece que le hable de Cristo y esta otra persona no merece que le hable de Cristo. No caigamos en ese tipo de pensamientos, sino que pongámonos nosotros en primer lugar. Si Cristo tuvo a bien salvarme a mí, yo también debo de procurar que las demás personas encuentren esa misma salvación que yo ya obtuve. También otra de las cosas es de que todos necesitan conocer a Jesús, no importa cómo te veas tú. Ahorita vimos cómo los judíos veían a Zaqueo, pero también había otra situación que Zaqueo tuvo que enfrentar, y era su condición física y espiritual. Pues a pesar de tener una gran riqueza, aparentemente no lo tenía todo, por lo que esto también lo orilló a buscar en Cristo, a buscar a Jesús y encontrar lo que verdaderamente necesitaba para su vida, esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que solamente Dios puede dar. A pesar de que tenía toda la riqueza posible, pues Zaqueo necesitaba llenar ese vacío que tenía. Además, su baja estatura y la poca estima que le tenían los demás, pues también era una limitante, ya que no podía acercarse al maestro. Es decir, que no podía atravesar entre las multitudes, como lo menciona la palabra, y poderlo verlo de frente, poderlo ver cercano, incluso a lo mejor en ese andar del Señor Jesús, ir a su lado. A pesar de ser una persona rica, vemos que no le tenían algún respeto, por lo cual no le permitían pasar o lo hacían menos y le bloqueaban el acceso. Aparte, su baja estatura pues también no lo hacía resaltar por encima de los demás. Por lo que
hizo algo raro, por así decirlo, para alguien que era bastante rico, pues dejó su orgullo a un lado y se subió a un árbol. Era tanto su deseo de conocer a Jesús que realizó todo esto. Era tanto su anhelo de conocer a aquel Jesús que mostraba compasión y perdón por los recaudadores de impuestos, porque después también los volvía sus seguidores, como en el caso de Mateo. Zaqueo se sentía identificado, que no quiso perder esa oportunidad de, aunque sea, verlo a lo lejos, no figurando en primera fila, no caminando a su lado. Zaqueo solamente deseaba conocerlo. Normalmente también llega a suceder es que no estamos conformes con nuestra condición física, no estamos conformes con nuestra condición a lo mejor también social o material, y estamos insatisfechos porque, por ejemplo, aquellos que son más chaparritos desean ser más altos. A lo mejor eso fue un pensamiento que también atravesó por la cabeza de Zaqueo. ¿Por qué no soy más alto para poderlo ver? Sin embargo, en el propósito de Dios estaba que Zaqueo fuera como tenía que ser, y eso lo iba a llevar a conocer a Jesús. Por eso es de que en ocasiones estamos insatisfechos de cómo somos o cómo estamos, sin entender realmente que dentro de los planes de Dios está que fuéramos creados de esa forma. Aquellos que a lo mejor son calvos desean tener pelo, o aquellos que son gorditos desean estar flacos, o viceversa, o aquel que no es tan agraciado desea ser guapo, o aquellos que ven eh, que desean tener un cambio en su rostro, en su físico, y no están totalmente satisfechos como son. Tenemos que ser conscientes de algo. Dios nos ama porque Él nos creó en la forma en que a lo mejor estamos ahorita físicamente hechos. El Señor tiene un propósito. Quizá no lo tengamos presente en este momento, quizá no ha sido revelado, pero cuando Zaqueo vio que su baja estatura lo llevó a subirse a un árbol y que gracias a eso el Señor lo vio, pudo entender que lo que para él era una limitante, ahora se volvía su más grande ventaja. Lo que es una realidad es que Dios no se equivocó al crearte. Te hizo tal cual eres porque en su propósito está también que todo tu ser sea usado para su servicio. Aquello que ves como una desventaja, Dios lo puede volver una ventaja. Zaqueo no lo pensó así en su momento, pero como les digo, quizá después vio que todo esto era parte del plan de Dios para poder conocerlo. Es que así él vio eso como una ventaja más adelante. Por lo cual, este primer punto, todos necesitan conocer de Jesús, no importa cómo te vean y no importa cómo te veas tú. Como segundo punto tenemos un encuentro verdadero con Cristo, cambia todas las áreas de tu vida y tiene evidencia de tu restauración. Es curioso, o es curiosa la petición que el Señor le hace al Zaqueo, pues le pide estar en su casa. Y créanme, hermanos, que Jesús esto no lo hacía porque sabía que era rico, porque sabía que iba a haber buena comida, porque sabía que iba a haber un buen lugar para descansar, etcétera. Él sabía que más allá de todo lo material, había un corazón necesitado de amor por el rechazo que ya sufría, y que la riqueza no podía cubrir aquel vacío. Él sabía que había alguien con un corazón deseoso de conocerle, y aunque la gente murmuraba porque el maestro estaba con un pecador, esto no le iba a importar. Zaqueo le recibió y estuvo con él. Y eso nos lleva a que el Señor Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo.
un encuentro que iba a impactar la vida de Zaqueo a tal punto que de manera inmediata comienzan a haber cambios en su vida. Quizás Zaqueo escuchó de toda esta murmuración que se decía que iba a comer en casa que iba a estar en casa de un pecador y mil murmuraciones más, porque sabemos que humanamente para eso, para criticar, para juzgar, somos muy hábiles para echar a andar la imaginación y empezar a hacer pensamientos e historias en nuestra cabeza de ciertos sucesos que realmente a lo mejor no tenemos la certeza de que están sucediendo, pero nuestra mente empieza a divagar y hacemos conclusiones anticipadas y prejuzgamos y juzgamos y empezamos a hablar. A Zaqueo todo esto no le importó. Y al Señor Jesús mucho menos, porque el Señor Jesús iba a demostrar para lo cual Él había venido a este mundo. Y Zaqueo era un ejemplo vivo del cual, de lo cual iba a ser un testimonio para todos aquellos que estuvieran ahí. Y para nosotros también en este día. A pesar de toda esta murmuración, el Señor Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo. Y Zaqueo hace algo que muestra una evidencia real y hace una afirmación pública de confesión, de arrepentimiento y restauración, como una señal de que una nueva relación de amor y perdón se ha establecido con Dios por medio de aquel encuentro con Jesús, el Mesías. Dice Zaqueo entonces, puesto en pie, dijo al Señor. No se los dijo a los demás, se lo dijo al Señor, se comprometió con Jesús en ese momento. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. El primer cambio de Zaqueo, es quitar todo ese pensamiento de a lo mejor de esta es mi riqueza y es mía nada más, a ahora, Señor, comparto de lo que tengo a los pobres. Esa es la parte de su arrepentimiento y de mostrar un verdadero arrepentimiento. Es la consecuencia de mostrar un verdadero arrepentimiento. Y viene la restauración de su vida. Y si en algo he defraudado a alguno, es decir, si en algo he dañado a alguien más, si en algo he lastimado a alguien más, en este caso, si en algo he defraudado o robado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. No solamente lo que le robé, sino 4 veces esa cantidad. El hecho de que Zaqueo expresara esto, tenemos referencia que estaba aplicando la ley. Si vemos en Éxodo 22:1, dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y la aplicación de este pasaje lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 6, donde David está hablando con Natán acerca de una situación de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico se aprovecha del hombre pobre y toma una de sus ovejas del hombre pobre para no usar una de sus ovejas. Por lo cual en ese momento estaba robando prácticamente. El rico le estaba robando al pobre. Entonces, dice el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces estamos viendo que lo de Zaqueo no eran palabras al aire. Zaqueo sabía que él tenía que restituir los errores que él había cometido con anterioridad, de acuerdo a la ley, no de acuerdo a su criterio, sino de acuerdo a la ley de los judíos. ¿Sabes?
Esto demuestra un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio en su vida. De tal manera Jesús impactó la vida de Zaqueo que fue inmediato. Señor, me he equivocado y ahora delante de ti, a ti te digo que aquellos errores que cometí, los quiero remendar, los quiero restaurar. No quiero ser aquel mismo recaudador de impuestos que defraudaba y robaba a los suyos. Ahora quiero ser diferente. Ahora lo que tengo, que ya hice, a lo mejor malamente, lo voy a compartir, lo voy a dar, pero también voy a corregir aquello en lo que me he equivocado. Hermanos, aunque parezca difícil, en nuestra conversión con Cristo a una vida nueva, hemos sido llamados también a corregir parte de nuestros errores de nuestra vida. Si hemos hecho el mal a alguien, si hemos odiado a una persona, si tenemos rencor, si tenemos algo contra otra persona, es necesario que reconozcamos delante de Dios que necesitamos de Jesús para corregir cada una de estas áreas de nuestra vida. ¿Sabes? Podemos ver cómo un corazón transformado muestra una evidencia tangible, una evidencia total de que Cristo ahora gobierna su vida. Si vemos, hermanos, también hay un gran contraste contra el joven rico que vemos en un capítulo antes, en Lucas 18, y dice, si vemos la palabra de Dios, que a Jesús se le acerca un joven rico y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice que cumpliera la ley. Y él le dice, no, esto yo ya lo he hecho. Yo ya lo he hecho desde antes, desde tiempo atrás. Y este hombre, al responderle eso al Señor Jesús, él lo pone a prueba. Y dice entonces que aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Caray, si vemos este contraste entre la vida de Zaqueo y la vida de este joven rico llegó delante de Jesús, no se tuvo que subir a un árbol como Zaqueo, sino que se puso delante de Jesús y habló y le dijo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Porque si vemos también la respuesta que él ya también iba a tener preparada es de que él se ha portado bien, él ha cumplido con la ley como un buen judío. Aparentemente, a lo mejor este buen judío porque cumplía la ley, tenía alguna cierta fama este joven y el Señor Jesús, más allá de ver todo esto, ve directamente a su corazón. Y lo pone a prueba y le dice, ¿sabes qué? Bueno, ahora de todo lo que tienes, dalo a los pobres. Ahora vemos cómo Jesús le da una indicación a ese joven rico. Jesús le estaba diciendo, obedéceme. Una vez que des todo a los pobres, ven, sígueme. ¿Qué diferencia a la vida de Zaqueo? De un hombre el cual una buena fama no tenía, del cual tampoco era el más querido. Sin embargo, su anhelo de conocer a Jesús lo llevó a subirse a un árbol. Y después que recibiera a Jesús en su casa, ese encuentro con él lo iba a impactar de por vida. Y ahí no hubo necesidad de que el Señor Jesús le dijera, todo lo que tienes, dalo a los pobres, ve y sígueme, ven y sígueme. No, Zaqueo, en su transformación, en su conversión, entendió que todo era de Dios, que ahora todo le pertenecía a Jesús, por lo cual él estaba dispuesto a desprenderse y compartirlo y darlo.
El dar a los pobres y restituir sus errores solo fue una consecuencia del cambio verdadero que Jesús había hecho en él. Es momento, hermanos, de que hoy analicemos nuestra vida. ¿Hay verdaderos cambios en ella? ¿Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador realmente en nuestra vida? Ahora estamos deseosos porque Él cubra todas las áreas de nuestra vida, Él toma el control y de lo que tenemos, de lo que somos, ser una evidencia viva, un testimonio vivo de que ahora Él es el Señor de nuestras vidas. Recuerda no ser como ese joven rico al cual le dolió desprenderse de sus bienes, de lo que tenía, de lo que él era, para seguir a Jesús. Hoy sabemos que la gracia del Señor Jesús fue tan grande, es tan grande, que se despojó a sí mismo y tomó la forma de hombre para darnos vida eterna y en abundancia. Y al hacer esto, nos estaba demostrando que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Seamos parte de este mismo propósito del Señor y reflejemos aquellos cambios para bien ahora en nuestras vidas. Reflejemos de que ahora Cristo es el Señor real de nuestras vidas y demos el testimonio correcto donde quiera que estemos y compartamos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Esa es una evidencia de que hay un verdadero cambio al tener un encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga y continuamos la siguiente semana.